En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Domingo Soleno, bienvenido. ¿Qué tal, Cuesta? Bueno, vamos con la sección, por cierto, patrocinada por CaixaBank, a quien le agradecemos que siga confiando en nosotros y que nos permita ir contando lo que está pasando en economía que tiene un concepto muy amplio, porque en economía, por ejemplo, en propiedad privada, en que resulta que eres propietario de una casa y han decidido, leo la noticia, Consumo, es decir, el gobierno, propone multar con 3,6 millones a Alquiler Seguro. Son estas empresas que se dedican a que tú, pues tengas mecanismos de garantizarte una protección frente a los ocupas. Tampoco les gusta. Entonces van a por ellos, 3,6 millones a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los inquilinos. ¿De qué inquilino? Si el inquilino paga, pasa a ser inquilino. Si no, se llama ocupa. Es otro concepto. No lo debió pillar Consumo. Debe tener por ahí una infiltración ocupa, Domingo, y no sabe muy bien dónde acaba esto. Sí, a ver, a mí lo que me ha llamado la atención de esta noticia es cómo el gobierno intenta ahora no sé cómo decirlo, genera un problema y luego se extraña de las derivadas de ese problema que el propio gobierno ha generado. Es decir, supongamos, que yo no lo supongo, por cierto, yo intuyo que hay aquí una extralimitación absoluta de este Ministerio Consumo, que probablemente un departamento que no debería existir, pero supongamos que tuviese razón el gobierno, ¿no? Que estas empresas, no solo Alquiler Seguro, hay otras empresas que están proliferando en nuestro país en los últimos años, que lo que hacen básicamente es darte algunas garantías si vas a alquilar tu vivienda. Entonces, la primera pregunta obvia que nos debemos hacer es ¿por qué estas empresas están tan de Totalmente. moda? Hace 15 o 20 años estas empresas tenían una cuota... ¿Quién pagaría una empresa que te garantice la seguridad si la tienes garantizada por la ley y por la aplicación de la justicia? Claro, al final estas empresas cobran, y algunas de ellas cobran una cuota que no está mal, pues te aseguran la renta. Además, han ido ampliando, porque al principio eran como medio... lo que te hacían era negociar con el nuevo inquilino, lo que te decían es que, pues que ellos conocían mejor, que tenían más perfiles, luego han tenido que ir ampliando sus servicios. Ahora te dicen, no, te garantizamos la renta, aunque él no te pague, nosotros te vamos a pagar la renta no sé cuántos meses. Han ido cada vez ampliando sus productos porque la gente los demandaba. ¿Y por qué no los demandan? Exactamente por lo que tú has dicho, porque el propietario se siente inseguro. Entonces, ¿qué ocurre cuando el propietario se siente inseguro? En primer lugar, el mercado trata de cubrir esa necesidad, una necesidad evidente, y luego, en segundo lugar, esas leyes que tú has hecho, ese gobierno que dice, no, vamos a hacer unas leyes para proteger a los vulnerables. ¿Qué hay? Porque detrás de este tipo de las medidas que en teoría aplican estas empresas o de las exigencias que hacen a los inquilinos, lo que hay son las leyes del gobierno. Dices, vamos a hacer una ley para proteger a los vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que si se te declara en situación de vulnerabilidad o estás cerca de esa situación de vulnerabilidad, el propietario sabe que ya su piso no es suyo, que a partir de ese momento, como el inquilino está en situación de vulnerabilidad, entran otros elementos en juego más allá de su voluntad o del cobro de la renta mensual. Entonces, claro, ¿qué están haciendo los propietarios? ¿Qué están haciendo estas empresas? Pues protegerse frente a eso. Hay determinados tipos de inquilinos a los que ya lo sabemos, y ellos lo saben en primera persona, lo están sufriendo en sus carnes. Conseguir una vivienda en alquiler es muy complicado. Perfiles de familia que saben que lo tienen muy difícil. Se les exigen cada vez más garantías. Es verdad, yo hablo con amigos y dicen, no, es que ahora vas a buscar un piso y te exigen una serie de garantías, meses por adelantado, aval bancario. Quieren asegurarse de que puedes pagar y de que en caso de no pague, pues por lo menos tener un mínimo colchón. Y entonces el gobierno se extraña y dice, ¿cómo se les está pidiendo esto? ¿Qué tipo de exigencias se les está requiriendo a esos inquilinos? Si es que lo estás fomentando tú. O si tú le has dicho al propietario, incluso aunque no te paguen, no puedes disponer de tu vivienda, porque esto es lo básico del contrato de alquiler. Al final, el contrato de alquiler, yo te entrego mi casa temporalmente, te cedo el uso de un domicilio, de una propiedad inmobiliaria que es mía, y tú te comprometes a pagarme el alquiler. Esto es básico. Y en un contrato, si una de las dos partes incumple lo básico, si yo le digo, no, yo te dejo mi casa, pero luego no te doy las llaves y no te dejo entrar, pero te exijo la renta al final de cada mes, diríamos, hombre, ¿cómo te va a pagar si tú no le has dejado entrar en su casa? Pero sin embargo, el gobierno pretende que lo contrario sí suceda, que no pague y que le deje tu casa. Nos estamos acostumbrando a una serie de actos arbitrarios. O sea, Alquiler Seguro cuenta en estos
momentos al menos con 3 pronunciamientos judiciales diciendo que no tienen métodos abusivos. Claro. Es decir, que la justicia acaba de avalar su comportamiento legal. Y viene desde el gobierno uno de los ministerios comunistas y dice que me da olímpicamente lo mismo, que te voy a multar con 3,6 millones porque yo considero, pero ¿tú qué consideras? ¿Tú qué consideras por encima? O sea, estos señores, la Constitución española no se la han leído, ¿no? Lo de que los gobiernos y los poderes públicos están sometidos a la justicia, estos no se lo han leído. Sí, además, pero ahí se genera, el gobierno quiere hacer ver a determinadas partes de su base electoral que está luchando contra estas empresas que tienen muy mala prensa en parte de esa base electoral. Y entonces dices que no tiene razón, probablemente. Que incluso puede llegar a perder el gobierno un recurso que hagan estas empresas contra ese tipo de multas también. Pero les da igual. Y que eso genera muchísima distorsión y que puede generarle pérdidas a estas empresas, pues también. Ellos lo hacen. Si luego pierden, no lo pagarán ellos. Lo pagaremos todos los españoles, por cierto, si luego el juicio le sale contrario al gobierno. Y efectivamente, el hecho de que tengan resoluciones judiciales contrarias al gobierno y a favor de estas empresas no le importa. Lo que pasa es que fíjate tú, porque claro, lo que tú estabas explicando, que es literalmente así, al final, ¿cómo se están comportando los propietarios de las viviendas al ver la inseguridad jurídica que hay? Dice, bueno, pues se acabó. O voy con una empresa de estas, que sé que me va a costar más, o directamente opto por la del medio y se acabó. No pongo el piso en alquiler. Resultado, caída brutal del parque y, por tanto, del parque de viviendas en alquiler y se dispara el precio. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Que incluso contando con el respaldo de estas empresas, te viene un gobierno y te dice, no, espera, por si tenías poco con esa inseguridad jurídica, espera que te van 2, ¿vale? También soy capaz de saltarme yo sentencias judiciales que dicen que su comportamiento es legal para aplicarle multas. Multas que, evidentemente, en caso de que fueran efectivas, yo estoy convencido que esto se lo va a tumbar la justicia, pero si son efectivas, se trasladarán a la comisión que van a tener que cobrar las viviendas. Con lo cual, no estás seguro ni siquiera con estas empresas. O sea, doble inseguridad jurídica, pedazo de mensaje. Y eso hará que se retiren todavía más viviendas. Exacto. Y que los precios suban más, porque cuidado, estas empresas, como hemos dicho antes, evidentemente cobran por sus servicios y cobran por esas garantías que están dando. Y es lógico que cobren, porque es que vemos día a día que pueden ser necesario que el propietario apele a esas garantías y diga, oye, que me han dejado de pagar, pues ahora me tienes que pagar tú. Por ejemplo, digo esa garantía, pues las empresas que te dicen que te garantizan la renta. Y que nos pensamos que eso no influye en los precios. Claro, un propietario dice, yo quiero poner mi casa en alquiler por 1.000 o por 1.500, pero para ponerla en alquiler quiero estar seguro con una de estas empresas. Y entonces estas empresas le dicen, pues te cobro lo que sea, 200 euros al mes. La verdad es que no sé cuánto cobran. 200, 300, lo que sea. Pues entonces el propietario dice, muy bien, pues la iba a poner por 1.500, ponla en el mercado por 1.700 o por 1.800. Tú te cobras la tuya y tú me das a mí lo que yo quiero para poder... No hay viviendas en alquiler para todos, alguno tendrá que pasar por el aro. No hay, eso es, pero no hay viviendas en alquiler. Hay menos y las que hay están más caras. Y entonces el gobierno le llama la atención y dice, no, pues ahora vamos a legislar contra las viviendas, contra las empresas de este tipo. Pero si son una respuesta al problema que tú mismo has creado. Fíjate, además, sale la noticia de que el departamento de Bustinduy, uno de los ministerios comunistas de este gobierno, si es que hay alguno que no lo sea, carga contra las empresas de alquiler seguro. Vale, y mientras tenemos al falso sindicato de inquilinos, vamos a ver, que yo simplemente por hacerles una aclaración. 1, para ser sindicato hay que trabajar. Y el 80% de esta gente son unos vagos redomados y consumados. Por tanto, ustedes ni sindicato ni historias. 2, de inquilinos dicen, pero ¿cómo que de inquilinos? Para ser inquilino y no ser un cara dura, un jeta de tomo y lomo, para ser un inquilino tienes que pagar. Entonces, ni ustedes son sindicato ni ustedes son inquilinos. Son unos jetas de tomo y lomo, de arriba abajo, derecha a izquierda, más de izquierda, pero de izquierda a izquierdísima, que están anunciando una semana directamente para reventar el mercado de acoso inmobiliario. Y el gobierno, en vez de proteger al propietario, carga contra las empresas y no dice nada sobre el falso sindicato de falsos inquilinos. Sí, parece ser que hay una feria inmobiliaria, una feria del sector y efectivamente un foro y el sindicato de inquilinas pues ha dicho que va a... que son inquilinas, perdón, sí, claro. A ver, no me he dado cuenta, claro, se llaman, verdad. sí, sindicato de inquilinas. ¿Sindicata? ¿No son sindicata? Que van a sí, pues sería una idea, así que van a reventar lo que ellos consideran que es una burbuja en el mercado inmobiliario y que van a tomar una serie de acciones. Fíjate, yo esta noticia la unía a la anterior un poco por lo mismo, ¿no? Generas unas condiciones de excepción en el mercado de la vivienda
haces que el propietario tenga cada vez más miedo a poner su vivienda en alquiler y que cuando la pone exija más garantías y más precio para protegerse. Al final, el precio también tiene mucho que ver con el riesgo. Si tú piensas que es seguro 100% que te paguen, a lo mejor 1.500 te parece correcto. Si empiezas a tener dudas, no solo de que te vayan a pagar, sino de las consecuencias que no te pagan, dices, bueno, pues entonces por lo menos que me den 2.000 o 2.000 y pico, porque me estoy arriesgando bastante. Claro que el riesgo tiene mucho que ver con el precio que cobran los propietarios en este y en todos los activos. Cuando yo compro un activo de inversión, sea cual sea, la rentabilidad que exijo está en función del riesgo. Pues en el mercado inmobiliario español hemos disparado el riesgo y entonces, claro, se dispara la rentabilidad que exige el propietario. Entonces, ¿por qué unimos estas dos noticias? Porque tú generas esa situación de excepcionalidad del mercado inmobiliario y luego te llevas las manos a la cabeza cuando las consecuencias son las que cualquiera hubiera podido prever. Cada vez más precios y cada vez menos propietarios dispuestos a alquilar, y los que están dispuestos a alquilar a precios mucho más altos y además con condiciones mucho más onerosas, especialmente para ese tipo de inquilinos a los que se suponía que querías proteger. De todas formas, si analizas el perfil de la persona esta que lidera la sindicata de inquilinas, la sindicata da inquilinas, es clavado al de Ada Colau. Clavado, o sea, es el mismo nacimiento. Ada Colau nació en la PH. Sí, en las plataformas antidesahucios. En la plataforma antidesahucios, la de hipotecados o hipotecarios, no me acuerdo cómo se llamaba aquello, PH me parece que era. Sí. Plataforma de afectados por las hipotecas. Transitó, evidentemente, hacia un partido político para no tener que trabajar nunca en su vida. Se ha ido adheriendo a todas las barbaridades que se le van ocurriendo con tal de permanecer en el machito. El machito va sin cuestión de macho, por supuesto, que no se me enfaden las de la sindicata da inquilinas. Y ha acabado en la flotilla. O sea, tienen el mismo perfil. O sea, vagos redomados que no trabajarán en su vida, que no se levantarán ni una sola vez a las 6 de la mañana o a las 7. Ni de broma. O sea, todo menos trabajar. Bueno, a ver, con ese histórico a lo mejor piensa la responsable del sindicato de inquilinas que va a vivir del cuento. Vamos, no tengas ninguna duda. Sí. O sea, es que tú le ves el falso currículum y va plagiando literalmente, oye, a la perfección el de Ada Colau. Es una cosa... Oye, vamos con la argentinización, y me refiero a lo del precio del aceite, que me preocupa. Sí. O sea, anda que no han fracasado estos experimentos en todas partes. Bien, pues allá que va el gobierno publicando la orden para intervenir el precio del aceite pese a la advertencia de competencia. Sí, a mí esta noticia me llamó mucho la atención y me iba a decir que me ha hecho gracia. No, gracia no, porque es una noticia bastante mala. Pero sí que... ¿por qué me ha llamado la atención? Porque, bueno, en primer lugar, por lo que tú decías, las intervenciones en los mercados de precios no han funcionado nunca. Pero nunca es nunca. Desde los romanos... No, han funcionado justo a la inversa. O sea, justo han conseguido disparar los precios. Siempre que se han puesto... En realidad, al contrario, han hecho que desaparecieran del mercado los bienes. O sea, en función... Hay veces que son precios máximos, otras veces que son precios mínimos, pero... siempre han generado las consecuencias de segundo orden que se podían prever. Pues dices, no, pongo un precio máximo y entonces de repente desaparecen de los estantes la mercancía que se suponía que iba a estar. Con lo cual, lo que hay en mercado negro se dispara de precio por la ausencia de oferta. Claro. Mercado negro, extraperlo. Precio mínimo, pues también ocurre lo mismo. Entonces te inunda el mercado ese bien y tienes problemas de demasiado stock porque todo el mundo dice que más garantiza un precio mínimo y entonces hay muchísimo más de lo que hubieras previsto en un inicio. Entonces, esto intuyo que va a volver a pasar con este tipo de medidas. Pero fíjate, más que eso, más que lo que son las consecuencias de los precios, en este caso parece que es... las consecuencias de una cosecha demasiado elevada por parte que en algún momento se puede anticipar. Y entonces hay algunas asociaciones del sector que han dicho, oye, si la cosecha es muy elevada, retiremos parte de la cosecha para que suban un poco los precios, porque si no los precios se van a deprimir mucho, ¿no? Esto es lo que está intentando el gobierno, lo que prevé. Pero fíjate, a mí lo que más me ha llamado la atención es, pero el problema no era el contrario. Es decir, llevamos... iba a decir 7 años, pero desde luego los últimos 4 de este gobierno, en los que dice que los productores y también los distribuidores están disparando los precios de los productos de primera necesidad. El aceite es un clásico, ha estado en todas las listas. Y el gobierno diciendo que es una vergüenza, que cómo pueden subir tanto los precios, que hay que hacer algo para atajar la inflación, que la inflación es un problema de la cadena de distribución, del poder de los productores, del poder de los distribuidores. Todo el mundo tiene la culpa de que los precios suban. Pues bien,
Lo que parece que podría ocurrir con el aceite en la próxima cosecha, que no lo sé, es porque no está claro si la cosecha va a ser tan buena como se prevé, es que va a ser una cosecha excepcionalmente buena. Es verdad que eso a muchos agricultores, y eso yo lo comprendo la preocupación de los productores que digan, oye, si la cosecha es demasiado buena, los precios se van a deprimir demasiado. Si hay una oferta muy alta, y no baja vamos el precio. Exactamente, y no vamos a llegar ni a precio de coste. Entonces, desde el punto de vista del productor yo lo entiendo, y yo creo que hay herramientas en los mercados y también entre los productores. A mí no me importaría, por ejemplo, que hubiera cárteles de productores que dijeran, oye, pues vamos a retirar nosotros voluntariamente una parte del mercado, incluso vamos a esperar a ver si la siguiente cosecha no es tan buena, incluso vamos a poder buscar otros mercados para nuestro producto y nos llevamos el aceite español a otros lados. A mí que eso lo hicieran los productores de forma, interna, incluso agrupándose entre ellos, no me importaría. Por cierto, al gobierno sí, entonces diría que son un cártel, que son una organización, que eso va contra la competencia y protestarían. Pero lo que me llama la atención es lo del gobierno. Después de 7 años quejándose de que los precios son demasiado altos, de que disparan la inflación y de que no está bien que los productos de primera necesidad sean tan caros, aparece una noticia que te dice que podría ocurrir una bajada de precios en uno de los productos de primera necesidad más esenciales para la cesta de la compra del español medio, y tampoco les gusta. Y entonces dicen que van a retirar del mercado para que los precios del aceite no bajen tanto. Y entonces yo digo, ¿hay algún punto de precio del aceite, algún céntimo de precio del aceite por litro en el que esté como del gobierno? Porque si sube un poco no le gusta, si baja un poco tampoco. ¿En qué momento, de verdad lo digo, nos van? Y sobre todo, ¿por qué no dejan que, si esas medidas se tienen que tomar, que permitan que las tomen los productores entre ellos? Y yo estoy convencido de que las asociaciones de productores podrían hacerlo de forma mucho más eficiente y generando muchas menos distorsiones en el mercado. Pues tampoco. Oye, déjame que hablemos el ratito que nos queda, el ratito final, sobre el tema de energía, porque me preocupa mucho. En el año 27, en noviembre del 27, se cierra Almaraz. A partir de ahí empieza un calendario que creo que termina en el 35, en el que literalmente nos quedamos sin energía nuclear. Venimos de un apagón. Venimos de advertencias de la energía, de la Agencia Internacional de la Energía, diciéndonos cuidado con quitar la energía nuclear. Venimos de advertencias de la propia Unión Europea. La propia Unión Europea ya ha dicho, a ver, que es verde. La energía nuclear no tiene emisiones y por tanto la consideramos verde. Que dejen de jugar con la energía nuclear. Aquí a Pedro Sánchez le da olímpicamente lo mismo. Bueno, ha tenido que salir ya Ignacio Sánchez Galán desde Iberdrola y ha dicho frases textuales: la única limitación para mantener Almaraz es la política energética del gobierno. Vamos, traducido, que quieren mantener Almaraz. Ha añadido que Almaraz es necesaria para evitar apagones, que la prórroga solamente depende de Sánchez y Sánchez don RQR. A provocarnos otro apagón. Sí, a ver, yo te digo también que se empieza a notar un cambio de discurso. Yo creo que ¿En el gobierno? Lo hemos hablado. En el gobierno no, porque es verdad que el gobierno no se ha pronunciado sobre eso, pero sí no sé cómo decirlo. En los círculos, sí, en los círculos cercanos al gobierno ha habido estos días, por ejemplo, algún artículo de opinión, creo que un editorial incluso en El País, lo estoy diciendo de memoria, pero vamos, casi seguro de sí, diciendo que bueno, que quizás que había que pensárselo 2 veces. Quizás, que alarde, sí, bueno, venimos de un apagón general, a lo mejor tenemos que pensar que necesitamos energía. Un poco cambiando un poco y en general se empieza a ver que se está moviendo algo en las cercanías del gobierno, en el entorno ideológico, mediático del gobierno. Yo creo que claramente están preparando el terreno, yo creo, para que cuando digan que se cambia la decisión, estar justificados. O sea, ¿tú crees que se puede cambiar la decisión? Sí, yo creo que todavía se puede cambiar. Y yo creo que las empresas que lo saben... Yo no creo que me sea refiero casualidad. a poder en términos políticos, Sí, no a un poder real. En términos políticos, yo creo que se puede cambiar la decisión y que yo creo que las empresas lo saben y están apretando por ahí. Lo que pasa es que el gobierno, esto sí es que le pasa lo mismo en todo, es en parte rehén de sus propias palabras y de sus propias medidas absurdas de todos estos años. Ahora, si tú hubieras sido un gobierno, incluso aunque hubiera sido antinuclear, pongamos, o no te hubiese gustado mucho la energía nuclear, pero no hubiera sido tan sectario, te sería más fácil cambiar ahora de opinión. Claro, si tú no hubieras... Es que las declaraciones que han hecho los miembros de este gobierno, incluido el propio presidente, sobre la energía nuclear, han sido muy, muy duras.
han sido declaraciones de, básicamente, es que tenemos que cerrar esto porque esto está poniendo en peligro casi cada día nuestra forma de vida. Es que la gestión de los residuos no podemos aceptarla, no podemos manejarla, eso es un riesgo para el planeta, es que estamos dejando ahí un agente contaminador para los próximos miles de años. Se ha hecho una retórica contra la nuclear que iba más allá de a lo mejor una postura pues más o menos de estoy en contra, pero... Bueno, se ha hecho retórica y se han hecho medidas como multiplicar por 3 la carga fiscal hasta sacarlos de rentabilidad. También, una barbaridad. También, es que también va... Entonces, claro, si tú te has manejado con ese nivel de sectarismo y tú has alimentado ese discurso y a tu base electoral con ese tipo de declaraciones, luego echarte para atrás es muy difícil. No, porque esto no es decir, me equivocaba un poco, o esto, yo no estaba muy de acuerdo. Pero Domingo, si da marcha atrás ahora, ¿no es en el fondo como reconocer que el apagón fue por lo que ya todos sabemos? Y también, claro, ese es otro elemento, sí, pero todo eso es así. Que no quiero dar argumentos en contra, que lo que tienen que hacer es parar esta locura, evidentemente, y mantener las nucleares e incluso ir a más en nucleares. A ver, a mí me da la sensación de que hay dos fuerzas que tiran en sentido contrario. ¿Y cuál va a ganar? Tú me vas a decir, en este gobierno la peor de las la dos. peor. No Seguro. Que me lo ibas a decir, pero siempre gana la peor. Hay dos fuerzas que tiran en sentido contrario. La primera es esta. Permitir que las centrales nucleares, la primera es Almaraz, pero luego irán las demás, que se mantengan abiertas, darles una prórroga, aceptar lo que está haciendo en realidad todos los países civilizados, todos los países ricos, toda Europa, y decir, claro que la nuclear tiene que ser parte del mix energético del futuro. Eso es reconocer que llevas 7, 8 años haciéndolo mal, tomando malas decisiones y además utilizando una retórica apocalíptica alrededor de la energía nuclear que no está justificada por ninguna parte. Y que tú sabías que era mentira. Y que en parte tú sabías que era mentira. Claro, y la lanzabas sabiendo que lanzabas una falsedad brutal. Claro, entonces, eso es verdad. Entonces, permitirlo supone un reconocimiento brutal. También te digo que este gobierno es capaz de no reconocer esas cosas y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Que no tomar la medida de prorrogar las centrales te pone el sistema eléctrico en riesgo, en un riesgo muy gordo. Imaginémonos un apagón en fase electoral. Claro, es que ahí estoy. Entonces, ¿qué es más fuerte para este gobierno? ¿Reconocer que llevan años mintiéndonos y exagerando sobre la energía nuclear, llevando los argumentos al límite por una pura cuestión de alimentar a su base electoral con unos argumentos que encima son mentira? ¿O por arriesgarse a que un mes antes de unas elecciones haya un apagón? Pues es que tiran en sentido contrario. Entonces yo creo sinceramente que en el último momento va a pesar más el miedo a que cerrar las nucleares no lo soporte el sistema eléctrico español. Los apagones, por el mix energético que tenemos y por la inestabilidad que generan la fotovoltaica y la solar, es más vulnerable a apagones en momentos de temperaturas templadas, no de máximo calor. Lo digo por la fecha de las elecciones, ni de máximo calor ni de máximo frío. Bueno, ya veremos. Es que tú cierras ahora Almaraz. Es que son 2 reactores. Es que te viene un apagón. Es que son el 7. Sí, es que la gente. Yo cuando estuve en Almaraz este año, a mí me llamó mucho la atención. Es que son 2 reactores, un sitio bastante pequeño. Y llegas ahí, yo pregunté, ¿y aquí cuánto producís? Me dijeron, entre el 7 y el 8%. Es una barbaridad. La productividad energética, la eficiencia energética es brutal. El 7 y el 8% de la electricidad que se consume que les gusta en hablar España. de eficiencia energética. Tú imagínate que cierras esos 2 y luego, por lo que sea, 1 o 2 de las otras centrales que has dejado en funcionamiento tienen que parar por una parada técnica. Es que se te viene abajo el sistema. Vamos a dejarlo aquí, que nosotros sí que tenemos una parada técnica, que es la del cierre del programa. Domingo, que un placer, y vamos a darle las gracias, por supuesto, a CaixaBank, que nos permite mantener esta sección. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Pues nada, que nosotros les dejamos. Ya saben, ha presentado el Partido Socialista esa contabilidad que resulta que demuestra que Ábalos se llevaba en metálico 1 millón de euros a lo largo de 7 años. Toca a cerca de 400 euros al día, así que gastaba, ¿eh? No preguntaré casi en qué, que estamos terminando el programa y total ya lo hemos hablado. Bueno, que ustedes sigan ahí, que además se acerca la fecha 30 de octubre, la fecha de comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Que les esperamos a todos mañana. ¡Viva España y viva la libertad!